Hoy día, hermanos, es día jueves 19 de octubre. Jueves 19 de octubre, hermanos. Estamos en la cuarta, o digo, en el cuarto trimestre, hermanos, ¿no? Es el último trimestre de este año. Y pues la lección es la lección número 3, ¿no? Vamos a ver el título de la lección, hermanos, para hoy día. Por favor, si se ve en la pantalla, pueda confirmar alguien de ustedes, hermanos, dando lectura. Empezar por dónde estás, dice hermano. Muy bien, gracias, hermana. Empezar, ¿no? Empezar por donde estás, ¿no? Por donde estás. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Mm. Llegamos a escuchar la palabra del Señor, ¿no? Y pues entra en nuestro corazón, en nuestra mente, o llegamos a conocer a Dios y no sé cuál es la reacción, hermanos, de una persona. Pienso que es automático, hermanos, que una persona que conoce el mensaje del Señor, conoce al Señor y predica a diestra y siniestra, empezando por el entorno, ¿no? Por la casa. Y aquí el consejo, ¿no? Dice empezar por donde estás. Claro, de repente alguien escucha también el mensaje que hay que predicar. Hay lugares donde tal vez no ha llegado todavía el Evangelio y uno se puede alistar para viajar a esos lugares, ¿no? Teniendo la posibilidad. Mm. Pero el consejo, ¿no? Aquí que vamos a aprender es empezar siempre, dar testimonio por la casa, ¿no? Donde estamos, en el lugar que Dios nos ha puesto, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué ha pasado con ustedes cuando han conocido el Evangelio? Hermanito, justo, muy buenos días. Y que yo creo que yo, al menos cuando empecé a conocer la palabra del Señor, primero le he llevado a mis hermanas, hermanos, primos, tíos, tías y los vecinos, ¿no? Ahí hemos empezado con la palabra del Señor y también los vecinos como Ever, Paquita, todo lo que estaba en el contorno, mis sobrinos y todo. Con la bendición de Dios, muchos se han bautizado, hoy siguen fieles en el camino del Señor. Yo creo que también no solamente en el contorno, salimos a la calle, en el carro, en el lugar, en el mercado, aprovechamos siempre enfocar la palabra del Señor, ¿no? Y yo creo que el Señor dice, donde quiera que estemos, con quien estemos, a los que vienen en la casa, ninguno salga vacío, sino con la palabra del Señor. Yo en el caso, por ejemplo, vienen los inquilinos, lo primerito que antes de alquilar mi habitación digo, soy adventista, estos son mis principios, no música loca, no esto, la borrachera, alcohol, palabras sueces y todo. Yo creo desde ahí empezamos y muchos también salen bautizados, ¿no? Y agradecen hasta a sus padres. Yo creo que esto es bueno, nuestra forma de ser como adventistas, como cristianos que somos, primero dar de conocer para que no digan, no, no me dijiste, ¿no? Y bueno, a muchos que hay, hermano, ya agradezco, se queda mi hijo por mucho tiempo. Y así tenemos que ser. A unos nos mandarán, no, esas son mis costumbres, mis leyes, pero dentro de eso tenemos de hacer conocer a nuestro Señor. Va a ser que muchos nos van a rebotar. Amén, hermano. Gracias, hermana Nancy. Ahí está el testimonio de nuestra hermana. Si alguien más quiere participar, hermanos, a ver, puede contar su experiencia, ¿no? De haber conocido a Dios. ¿Y qué pasó, hermanos, no? De Yo repente quiero alguien compartir se... A ver, este, acérquese a su micro, hermano, hermana, que quiere participar. a ver, hermano. Yo conocí a Así. Jesús muy temprana edad, a los 17 años. Acércate al micro, hermanito, para que te escuchemos. Está un poco lejano. No estoy cerquita. A ver, Ahora sí, yo, ahora sí, cono- ahora sí.
Yo conocí al Señor temprano, a mis 17 años, y hasta ese entonces yo había ya pensado, porque en ese tiempo se hablaba bastante, ¿no? En cuanto a para unirse, o para ser parte del terrorismo, ¿no? Del RMTA que estaba cobrando fuerza. Entonces hablaban eso y yo tenía ya esos sueños de ir, ¿no? Para luchar contra el sistema. Seguramente no conocía esa para el sistema, pero yo como muchachito, pues, motivada a eso, ¿no? Y en esas batallas que estuve pasando, conozco al Señor y todo cambia. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si Jesús no me hubiese llamado a esa edad? De repente más adelante hubiera sido un hombre que no sirve para la sociedad, ¿no? Entre comillas, que no sirve, porque hubiera vivido para el mundo. Por eso digo, yo me pregunto, si hubiera estado en el mundo, si hubiese enfilado a ese grupo, no sé qué hubiera pasado conmigo. ¿Estaría muerto? ¿Estaría vivo, encarcelado? ¿Qué hubiera sido? ¿Cuán grande ha sido Dios conmigo? ¿Cómo me libró? Conozco al cuñado de nuestro hermano Justo, a Juan, cuando estaba él y conversaba, ¿no? Entonces yo escuchaba. Entonces todas esas cosas, la juventud de ese tiempo, de una y de otra forma hemos sido embestidos de esos problemas políticos y hemos de repente por allí conversado algunas cosas. Solo la gracia de Dios me ha librado y nos ha librado a todos los grupos, a los que creen en el Señor. Y gracias a ese llamado del Señor a mi temprana edad, bueno, se bautizaron casi como 10 personas Mm. seguro, porque yo tengo 25 personas en mi grupito allá. No sé cómo agradecer a Dios. Ahora ya Amén, hermano. hemos envejecido, hemos avanzado en años. ¿Por qué no dar gloria, honra a Dios? Así que hermanos del grupo, les animo, si alguna dificultad podemos estar pasando, con valor y tesón sigamos las pisadas de nuestro Maestro. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí está el testimonio también de nuestro hermano Darío, ¿no? Bien, hermanos, sí, pues pongámonos a pensar, ¿no? Los que hemos conocido, ¿no? Al Señor y qué es lo que ha pasado con nuestra vida, ¿no? La práctica, ¿no? Sí, hermana, hermano, ¿alguien quiere participar? Bien, así es, hermanos, cuando uno conoce al Señor. Porque, claro, podemos decir, hermanos, ¿no? A nuestros invitados también que puedan compartir la palabra. Mientras todavía no han conocido, claro, uno se siente, ¿no? Este, incapacitado, ¿no? Temeroso. ¿Cómo voy a ser? Porque todavía no conoce, pues, ¿no? Es como hablar de algo que no comprendes, ¿no? A ver, no sé cómo voy a poner o sea, un ejemplo, digamos una exposición que va a hacer ya una persona. Cuando esa persona conoce el tema, está bien preparado y lo sabe por experiencia, por carne propia, digamos, entonces pues lo expone con toda autoridad ese tema, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hay una persona que no tiene esa experiencia respecto a ese tema? Se ha informado, sí, tal vez puede estar parado, pero lo va a exponer de tal manera que, como no tiene esa experiencia, pues no, así, teóricamente, ¿no? Y eso se va a notar también, ¿no? Eh, y hay una diferencia en eso, ¿no? Por eso creo que cualquier ser humano que conoce el Evangelio, que conoce al Señor, predica a diestra y siniestra, ¿no? Empezando por la casa, por los amigos, por los vecinos, va a la cárcel, va al hospital, va todo, ¿no? O sea, no sabe, o sea, no puede contenerse, pues, ¿no? La persona que conoce, ¿no? Al Señor y el Evangelio no se contiene, ¿no? Nadie le puede parar tampoco, nadie, ¿no? Empieza a predicar por acá, por allá. Y yo veo eso que es automático, ¿no? Eso por la experiencia que yo he tenido, pienso que es así, ¿no? Pero cuando uno todavía no conoce a Dios por experiencia, no, entonces no siente, ¿no? Ese deseo de querer avisar a otras personas, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que yo les comento. ¿Qué dicen ustedes, hermanos?
a ver vuestras experiencias, hermanos, ¿no? Hermano Justo, Sí, hermana Mónica. eh, bueno, comparto totalmente con lo que usted dice. Uno, cuando tiene al Señor en el corazón, lo único que desea es hablarle a otros. Y de repente cuando, bueno, a mí al menos me ha pasado, cuando converso con alguien y no ha salido el tema de Dios, como que me empiezo a sentir incómoda. Siento que no estoy, a ver, de repente uno habla demasiadas cosas del mundo y no habla de Dios. Para mí, no sé, si no meto a Dios en la conversación, siento que no he conversado, ¿no? O no ha estado bien la conversación. Eh, bueno, me pasa con mi mamá, de repente ella hasta me reclama un poco, me dice, pero ¿cómo tan fanática? Me dice fanática porque yo me lo paso hablando de las cosas de Dios, y siempre me sale hablar de Dios. Entonces, no, y creo que no lo hago con la intención de imponer ideas, ni mucho menos. Siempre hablo desde el amor y desde el corazón. Y yo pido oración por mi madre también, porque ella es un poco dura, para que el Señor también allí toque su corazón. Eh, Creo que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, eh, hay un dicho que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y creo que debemos llenarnos cada día de Dios para poder repartir esas bendiciones a los demás. A veces suficiente es con uno se cruza en la calle y, por ejemplo, qué sé yo, hoy qué lindo día, vecina, sí, gracias a Dios, mire la naturaleza, aquí y allá. Yo creo que siempre hay una excusa para hablar de Dios. Muy bien, hermana. Gracias por su testimonio, hermanos. Muy bien. Eh, Hermanos, vamos a entonces a ver aquí algunos consejos muy importantes. Bueno, el tema de hoy día es el consejo, ¿no? No aquí de la palabra del Señor, de que de hecho, cuando uno conoce al Señor, lo primero que debe hacer, ¿no? Es hacer conocer el Evangelio en el entorno, ¿no? En el entorno. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Esta parte es importante. Vamos entonces aquí, ya. Cuando quieran participar, hermanitos, prenden nada más el micro, yo estoy apagando para no escuchar soniditos que hay siempre en la casa, ¿ya? Aquí, hermanos, yo puse una figura, tomé aquí del internet, bueno, siempre menciono, ¿no? De dónde se toman las cosas. No, no son que yo he hecho ese dibujo y todo eso, ¿no? La propiedad es, ahí está en el internet, para el público. Así que, hermanos, ahí está, ustedes están viendo ahí en la pantalla. No sé si alguien puede describir lo que ve en la pantalla. Una miradita, hermanos, a ver, vuestro celular, vuestro laptop. A ver, hermano, acá lo que se ve es, hay una discusión, un análisis de la Biblia, que debe ser como un grupo pequeño, ¿verdad? Seguramente están discutiendo algún estudio, algún tema, porque se ve bastante cálida la atención que presenta allí la imagen. Muy bien, hermano. Sí, pues, hermano, este es un grupo pequeño, ¿no? Es un grupo pequeño. Bueno, hermanos, alguien que tiene experiencia, hermanos, en grupos pequeños, tiene su grupo pequeño, ¿no? Entonces aquí hay un grupo pequeño. A ver, ¿qué ventajas tiene tener un grupo pequeño, hermanos? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien tiene su grupo pequeño? ¿Qué beneficios hay, hermanos, de tener un grupo pequeño? Le llamamos así, ¿no? En las iglesias evangélicas le llaman células, ¿no? Tienen también sus grupos pequeños y le llaman ellos células, ¿no? Hermano Justo, Sí, hermano, por favor. buenos días a todos. Buen día, hermano. Buenos días. Bueno, yo creo que un grupo pequeño tiene la ventaja que puede traer personas a los pies del Señor. En el caso de acá en Miraflores, a través de un grupo pequeño llegó una amiga de Esperanza y
ella posteriormente tomó la fe de Jesús y se bautizó. Así que son importantes los grupos pequeños. Muy bien, hermanos, sí, pues son muy importantes, hermanos, ¿no? Generalmente el grupo pequeño está formado, ¿no? Tal vez por una persona que va a liderar ese grupo, que vive en un determinado lugar, en una zona, no cercano a la iglesia, tal vez, ¿no? Y esta persona, este hermano, eh, bueno, está propuesto y va a ser muy consecuente, ¿no? Para que no desaparezca el grupo pequeño, ¿no? Perseverando. Y hay otro hermano que de repente, o el mismo hermano, puede ser el anfitrión también, o sea, tiene su casita, una salita, un lugarcito, así como estamos viendo en la figura, donde se van a reunir. No solamente la familia, sino también los familiares, ¿no? Que están en el entorno, los vecinos tal vez serán invitados, alguien vendrá, o bueno, ahí está, ¿no? Entonces, y del entorno, ¿no? Y hay un programita, ¿no? Para poder, conversar, socializar, cantar un himno, orar, estudiar también la palabra del Señor y así, partir, ¿no? Ahí la vida, ¿no? Que se vive, ¿no? Incluyendo, ¿no? A esa vida, a Dios, al Señor, su palabra, sus principios. Entonces la gente se siente muy, o bueno, en familia también. Bueno, hermanos, no sé si nos damos cuenta de que cuando el Señor Jesús fundó la iglesia, o sea que el pueblo de Dios, que era el pueblo judío, pueblo de Israel, deja de ser ya el pueblo de Dios, el pueblo judío que ahora está en guerra. Entonces el Señor forma la iglesia, ¿no? La iglesia. Ahora sí la iglesia está conformada por todos los que creen en el Señor Jesús, ¿no? Y que pueden ser los judíos que se pueden bautizar, ¿no? Para ser cristianos, ¿no? Y los gentiles, o sea, la gente que no era del pueblo de Israel, los gentiles, los extranjeros, ¿no? Entonces podían también creer en Jesús y ser parte, ¿no? De ahora de la iglesia, ¿no? Inicialmente, hermanos, pues el pueblo de Israel, judíos, se reunía en templos, en las sinagogas, ¿no? Ellos conocían perfectamente el Antiguo Testamento, ¿no? Y vivían, ¿no? Así, también, ¿no? Reunidos en esos templos, las sinagogas. Pero la iglesia cristiana, hermanos, pues como ya la iglesia cristiana no era lo mismo que el pueblo judío, más bien el pueblo judío pues tenía que conocer a Jesucristo y ellos lo rechazaban, ¿no? Y lo primero que habían los cristianos era predicar a los judíos, ¿no? Que conozcan a Jesucristo, ¿no? Que vino como su Salvador. Bueno, entonces la iglesia cristiana, hermanos, ¿dónde se reunía? ¿Dónde se reunía la iglesia cristiana inicialmente? Si alguien puede responder esa pregunta. ¿Dónde se reunía la iglesia cristiana inicialmente? Lógicamente no, nadie ha construido un templo para la En iglesia las casas cristiana de los en el hermanos. tiempo del Señor Jesús. Ahí está. Gracias, hermano Marcelino. Entonces, los cristianos que empezaban a conocer en sus casas se reunían, pues en grupos pequeños, así. Las casas se convertían como pequeños templos, ¿no? Y ahí se reunían. Y también proféticamente, hermanos, sabemos de que en estos últimos tiempos, cuando esta lucha sea más cruenta, ¿no? Este conflicto entre el bien y el mal, el enemigo va a hacer de que se cierren nuestros templos, pues, ¿no? Ya, y entonces no vamos a tener estos templos que tenemos. ¿Y dónde nos vamos a reunir, hermanos? Entonces, automáticamente, ¿no? En nuestras casas, pues, ¿no? Ahí será las reuniones en grupos pequeños, ¿no? En los grupos pequeños, en los hogares. Bueno, entonces tiene muchos beneficios este grupo pequeño, hermanos. Bueno, de repente me gustaría que comenten y hablen acerca de los beneficios, ¿no? ¿Cuáles serían sus beneficios, no? De tener un grupo pequeño. Puede ser que nuestra iglesia, la iglesia pueda tener, digamos,
100 miembros, 200 miembros. Hay iglesias que tienen, ¿no? 1000 miembros, no sé. Muchos miembros puede tener, ¿no? Una iglesia, ¿no? Pero ¿cómo se va a controlar, hermano, a la hermandad? Ese era un problema que también tenía, pues, ¿no? Moisés. ¿Cuántas personas, ¿no? Que salieron de Egipto, no como pueblo de Dios, hermanos? O sea, creo que habría sido, pues, siquiera, sé cuánto, 2 millones siquiera habría, hermanos, de personas, ¿no? Que estaban ahí caminando por el desierto, se multiplicaron. Parece que han salido algo de 600.000, algo así, me imagino, ¿no? Si alguien sabe, puede comentarlo. Pero entonces, ¿cómo controlar? Y ese es un problema, hermanos, ¿no? De saber, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con todos? Un día para, pues, escuchar las dificultades y problemas que pueda tener, y todos tienen dificultades, ¿no? Y resolver los problemas, enseñar cómo se deben de encaminar. Entonces, Moisés, como líder, tenía que explicar y enseñar, pues, imagínense, a ver, enseña, hermanos, a 1 millón de personas en cola están esperando. ¿Cuándo vas a terminar? Y es cansador y todo ello. De ahí que el suegro al ver esta situación, ¿no? El suegro de Moisés le dice, estás haciendo mal. Lo que tú tienes que hacer, bueno, estoy inspirado por Dios, ¿no? Le dice, es agrupar a las personas en grupos. Haz grupos de 100 personas, de 50 personas, no sé si llega hasta 10 personas. Y entonces, en cada grupo, pon un líder, pues uno consagrado a Dios, ¿no? Y ese líder del grupo, digamos, de 10 personas, él pues que resuelva el problema de esos 10 personas, que tenga cuidado de esos 10. Ahora, si hay algún problema que él no puede resolver, hay otro líder de 50 que está agrupado, digamos, ya 5 grupos de 10. Entonces hay un líder de 50. A él que está mejor preparado, a él que lleven el asunto, pues, ¿no? A resolver. Y si no puede él, entonces ya el que es líder de un grupo más grande, en este caso no son líderes, ya no está sobre 100, o sea, 10 grupos pequeños, entonces el que resuelve. Y si ya no puede, pues, entonces recién ese problema, pues que te traigan a ti, no para resolver. Hermanos, creo que ahí están los beneficios, ¿no? De que ningún integrante, ¿no? En este caso aplicando a nosotros, ningún integrante de la iglesia se puede perder de esa manera, ¿no? Si está administrado la iglesia de esa manera, nadie se va a perder, porque el líder que es de 10 personas, incluso el grupo pequeño está bien organizado, no solamente es el líder, sino ahí está, cada uno tiene su responsabilidad también y se cuidan, pues, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo mi grupo. Entonces yo sé quiénes son los integrantes, yo sé qué mal tienen, yo sé si pueden venir a la iglesia o no pueden venir a la iglesia. Y nos visitamos, pues hay un día en la semana, aparte del sábado, nos reunimos y pues nos visitamos y estudiamos siempre la palabra, cantamos y nos proyectamos también, ¿no? Ayudar a las personas que están en el entorno. Alguien siempre comenta y dice, hay una persona que tiene esta necesidad. ¿Por qué no oramos por ellos o le ayudamos, le visitaremos? Muy bien, y eso hacemos, ¿no? Y el grupo pequeño va creciendo también, pero lo importante es que nos cuidamos y nadie se pierde, pues nadie se pierde, hermanos. Ahí está el beneficio, hermanos, de cuidar la iglesia. Sí. Ahora, cuando hay un problema que no está en nuestra capacidad de resolver, entonces ahí tenemos un líder que es el pastor. Entonces al pastor se le llama o bien se le avisa para que él con el conocimiento teológico que tiene pueda, pues, o con la preparación que tiene, ¿no? De administrar la iglesia, pueda resolver el problema. Bueno, hermanos, ahí está esto, ¿no? Que ahora vamos a estudiar, hermanos, de empezar justamente por casa, ¿no? Por casa. Si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta, hermanos, porque vamos a darle lectura a la lección ahora sí. A ver, ¿algún hermano quiere participar? O hacer preguntas, hermanos, ¿no?
Bueno, voy a leer entonces, hermanos, aquí lo que dice la lección. Bien, hermanos, y creo que estamos repitiendo una y otra vez el mismo texto, pero eso es muy importante, ¿no? Es un principio, hermanos, no hay que aburrirnos, hermanos, este principio que el Señor ha establecido, ¿no? Repetirás, dice el Señor Jesucristo a sus hijos, a papá y mamá, por ejemplo, a tus hijos vas a repetir mis mandamientos al levantarte, ¿no? Cuando estás en el camino, repítele a tus hijos mis principios, mandamientos, estatutos, enséñale que lo practique. Al acostarte, hasta en la pared pon mis principios, mis mandamientos, ¿no? Ya incluso en sus manos, así ponle, bueno, y así, de todas formas, ¿no? Lo que Dios dice, repite, 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 hermanos. Ese es un principio muy importante que más bien el enemigo lo utiliza, tal vez, ¿no? Porque las propagandas es, pues, te muestran, ¿no? La propaganda. Repite y repite la propaganda y entra, pues, al subconsciente de la persona, por más que te están ofreciendo una cosa que te va a hacer daño, ¿no? Entonces, pues, eso entró al subconsciente y una persona eh, llega a sentir esa necesidad porque está en su subconsciente y compra cosas que le va a hacer daño, pues hermanos, es la propaganda, ¿no? Pero el Señor ya dijo en su palabra esto para bien, ¿no? Bueno, entonces lee Hechos 1:8, hermanos, vamos a leer otra vez esto. ¿Qué principio, dice, presentó Jesús en cuanto a realizar la obra de compartir y de ser sus testigos al mundo? Entonces, hermanos, aquí está diciendo ¿qué principio, no? Principio, hermanos. No sé si alguien puede comentarte en respecto a esta palabra principio, ¿no? Hay reglamentos así, ¿no? Que hay que cumplir, pero principios, hermanos, ¿qué diferencia hay entre las reglas con el principio? ¿Y qué principio presentó Jesús en cuanto a realizar la obra de compartir y de ser sus testigos al mundo? Esta parte, hermanos, de principios. Dice que los principios, hermanos, se cumplen donde sea. Estés en la China, en Japón, en cualquier lugar, hermanos, principio se cumple, ¿no? Iglesia chiquita, grande, lo que sea. El principio, pues, sí o sí se tiene que cumplir, ¿no? Son leyes que se van a aplicar, ¿no? En este mundo, ¿no? Dios ha puesto principios y eso no se puede modificar, hermanos, no se puede modificar. Entonces aquí dice, ¿qué principios pues presentó Jesús en cuanto a realizar la obra de compartir y ser sus testigos al mundo? Principios, hermanos, para realizar las obras de compartir la palabra, de ser testigos al mundo. Leemos pues aquí, a ver si alguien dice qué principios ve aquí. Pero recibiréis poder, dicen, ¿no? Recibiréis poder. Estamos hablando de predicar la palabra de Dios, entonces vamos a recibir, dice, poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido, dice, sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros, dice, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ese es nuestro propósito, ser testigos, o sea, predicar el Evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, como hemos estudiado, hermanos, representa Jerusalén a la casa, en toda Judea, o sea, representa el entorno, la vecindad, los familiares, amigos, en Samaria, pues, más allá, ¿no? Que nos podemos extender a otras comunidades también, y hasta lo último de la tierra. De repente podemos viajar por algún motivo. Dios nos lleva a Estados Unidos, a Japón, a donde sea. Entonces, ahí también dice, ¿no? Ser testigo, ahí también. Bueno, en toda esta lectura, hermanos, a ver si alguien puede participar, dónde encuentra principios, que esto sí, nadie lo puede cambiar. Hermano A Justo. ver, hermano, acá estaríamos viendo, primer principio, una orden, ¿no es cierto? El segundo principio estaría partido en 4 partes. Hermanito, Darío, acércate a tu micro, no se te escucha bien. A ver, Ahora sí, así, hermanos, está bien, así. Tienen que acercarse al micro, hermanos, porque si están lejos, no les escuchan. Para ustedes están hablando fuerte, pero como no está
en ese huequito del celular, ahí no en la parte superior o inferior, ahí cito, Sí, sí. ¿no? Ya sirvan, sirvan. Ya. El Sí, primer sí, principio hay una orden, ¿verdad? ya. Predicación del Evangelio. En el segundo principio se encuentran 4 campos. Primero, casa. Segundo, la vecindad. Tercero, los distritos, provincias del mismo país. Ahora, de eso se partiría el mensaje a través de todo el planeta. Entonces, los hijos de Dios o los discípulos, los alumnos, nosotros que somos, así como Jesús dejó estos principios para su tiempo allá en Jerusalén, ahora repercute esta última fase hasta el último de la tierra, o sea, la expansión del evangelio para que nosotros podamos terminar. Por cierto, estos 4 siguen girando igual con nosotros. No, eso no se excluye. Muy bien. Muy bien, hermano. Gracias, gracias, hermano. Ahí están lo que dice nuestro hermano. Hermana quería participar. A ver, ¿qué Sí, quería principios más hay aquí? participar. Sí, Acérquese bueno, al micro, hermano. Sí. primero decir que es un principio, lo que usted preguntaba recién para dar la respuesta. Dice, los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás, etcétera. Y dentro de este versículo, ¿cierto? Uno de los principios que hay es que dice el Señor, me seréis testigos. Eh, a ver, nosotros vamos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros vamos en representación de alguien, vamos representando el carácter de esa persona, somos testigos de esa persona. Por eso dice, seréis testigos. Ese es un principio básico. Nosotros cuando vamos en el nombre de Jesús, vamos siendo como Jesús, haciendo la obra como la hizo Jesús. ¿Y cómo es que la hizo Jesús, cierto? Con amor, llegando a todos, no desechando a nadie. Y así podríamos decir muchas cosas más. Eh, deben ver en nosotros a Jesús y por ese testimonio, ¿cierto? Conocerle y querer bautizarse. Porque nosotros no, la idea de lo que dice la lección más adelante no es convencer a nadie, sino que mostrarles el Evangelio y que ellos quieran conocer a Jesús, sin imposiciones. Muy bien, hermano. Muy bien. Gracias, gracias, hermano. Sí. Sí, pues yo también me puse a pensar y estaba leyendo este texto una y otra vez, hermanos. Y lo que yo veo como principio también, hermanos, a lo que ya han dicho, como dice, pero recibiréis poder, dice, ¿no? Poder. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder testificar? ¿Cómo yo voy a poder ser testigo, ¿no? Y aquí me dice solamente que voy a recibir poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, yo entiendo este principio de que sin el Espíritu Santo, hermanos, no voy a poder ser testigo. Sin la presencia del Espíritu Santo, es imposible, diría, imposible ser testigo. Puedo repetir, ¿no? De memoria, como un rezo, ¿no? Las cosas, pero eso no, nadie va a creer tampoco, ¿no? Entonces, el poder para llevar el Evangelio, entonces, viene de Dios, del Espíritu Santo, como principio. Y sin la presencia del Espíritu Santo, pues no somos nada, hermanos. Y lo que hablemos será pues así como un platillo que suena, todo, ¿no? O sea, más o menos, el principio, hermanos, ¿no? Esto en primer lugar, ¿no? Lo que estoy visualizando. Y entonces, de hecho, ahí nos está hablando de que vamos a poder así ser testigos, ¿no? Vamos a poder ser testigos, ¿no? Vamos a poder ser testigos. Muy bien. eh, entonces, hermanos, si alguien más quiere participar, prenda su micro y participe. Pues, si hay alguna pregunta, hermanos, pregunte también. Ya lo han comentado nuestros hermanos también, ¿no? De respecto a ser testigos y testificar
empezando por casa y el entorno también, ¿no? De amistades y familiares y extendernos más allá de nuestra propia comunidad también, ¿no? Caso en el nuestro, por ejemplo, aquí nos estamos extendiendo a otra comunidad de aquí donde estamos, San Jerónimo, Andahuaylas, a otra comunidad que es Argama. Entonces, hay que ir en carro unos 15 minutos, ahí, ¿no? Una media hora, creo que es. Y ahí, pues, tenemos que extendernos. Entonces, las personas a veces en el entorno ya son de habla de repente, puede ser de habla quechua. Imagínense, hermanos, ¿no? Que a veces cuando tú te vas a extender o de repente en el entorno mismo encuentras una persona que es eh, sorda, muda, entonces tienes que aprender el mensaje, ¿no? De la seña a través de las manos para llevar pues el evangelio a esa persona, ¿no? Y así. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar, participar, hermanos? Hermano, justo, Hermano Elías, buenos días. a ver, ¿cuál es la A ver, pregunta, vamos a hermano? preguntar. A ver, la pregunta para todos los que están participando. ¿Cómo, dentro de la misión que Cristo nos ha encargado, qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué es lo que vamos a cómo vamos a ser testigos? ¿Cómo? Así simplemente Dios te ama y estás salvo por gracia. Eso o algo más tenemos que hacer. Gracias. Muy bien, ahí está la pregunta, hermanos, ¿no? Qué interesante. Ahí está la pregunta para reflexionar y pensar, hermanos, ¿no? ¿Qué cosa yo voy a testificar? Si alguien quiere contestar, hermanos, bienvenida la respuesta. A ver, habría que saber, mirar diccionario también, ¿no? ¿Qué cosa significa ser testigo? ¿Qué es un testigo, no? Si alguien puede ver diccionario, hermanos, ¿qué cosa es ser testigo? Por ejemplo, decimos Palacio de Justicia, ¿no? O sea, donde se hace justicia, ¿no? Hay en determinados lugares. Entonces, a veces en un juicio, y como se ve en la televisión también, ¿no? Se va a hacer juicio a una persona, entonces se tiene que llevar testigos. Entonces, el testigo que tiene que testificar, ¿no? Más o menos la pregunta va en esa dirección. ¿Qué cosa va a testificar? Ya uno trae un testigo, ya a ver, ante Jesús también que estaba siendo juzgado, para condenarlo al Señor Jesús necesitaban testigos. Claro, hermano Justo. Sí, hermano. Buenos días, hermanos. Sí, pues, hablando de testigo, acá en nuestros tiempos es pues aquel que ve, que le consta, ¿no? Eh, Mira, los discípulos hablaron, testificaron de lo que ellos han vivido con el Salvador, pero en nuestro caso, en nuestro tiempo, ¿qué es lo que vamos a testificar, verdad? Es una buena pregunta, buena reflexión. A ver, ¿qué es lo que vamos a testificar? Pues nosotros, ¿cuándo hemos visto al Señor Jesús? Pues Hermano Muy Justo, bien. Muy bien. Sí, hermano. muy buenos días a todos. Buen día, hermano. Muy buena la pregunta y claramente hay un tema muy profundo a reflexionar. Como bien decíamos, estos son momentos muy cruciales, momentos solemnes en los que nos ha tocado vivir. Y en cada momento de la historia los hijos de Dios han tenido que predicar o hablar o testimoniar la verdad presente. Y actualmente la verdad presente que nos ha sido encomendado es predicar el mensaje de los tres ángeles. Y en este tiempo, exclusivamente en este tiempo, al pueblo adventista nos toca predicar el mensaje del tercer ángel. Entonces, nosotros estábamos preguntando de qué tenemos que predicar. Esto es el mensaje que tenemos que predicar. El mensaje de que el Señor viene, pero está muy cercano. Y el pueblo de Dios, los corderitos que están en otros rebaños, van a oír la voz de su pastor
que los está llamando, que tienen que salir de esos lugares y abrazar, en este caso, eh, nuestra fe, ¿no? La fe que es tener la fe de Jesús y guardar los 10 mandamientos. Bueno, y es un tema más, un poquito más extenso, pero en síntesis sería eso. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, hermanos, pues bueno, por experiencia yo diría, ¿no? De que yo era una persona tímida, pues que iba a hablar, ¿no? Me ponía rojo así de muchacho, sí, no podía hablar, ¿no? Temblaba y tantas cosas, o sea, era tímido, completamente tímido, pues. Pero cuando conocí el Evangelio, hermanos, o sea, vi por experiencia, ¿no? Vi, o sea, experimenté, no solamente ver, ¿no? Sino experimentar, hermanos, la presencia de Dios en la vida de uno, el poder de Dios. Entonces uno se admira y dice, o sea que existe Dios y Dios es poderoso. Digo, ¿cómo ha podido hacer estas cosas? Entonces no tienes más, hermanos, otra cosa, ¿no? Que cuentas a todos y no vas a la cárcel, al hospital. En mi caso ha sido así, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Ni siquiera sabía hablar quechua, aunque mi mamá era de hablar quechua. Y hemos salido pues hasta en radio Tahuantinsuyo, allá en el Cusco, una radio famosa, predicando el Apocalipsis en quechua. Y ahí estaba yo, ahí con mi media hora también, solo ahí. Entonces yo me admiro y digo, ¿cómo esas cosas se hacen? O sea, cuando uno conoce el Evangelio, por experiencia lo vives, lo compartes. No te quedas callado a todos y a todos por acá, por allá. La gente dirá que estás loco. Y así, entonces, pero ves también los milagros que Dios hace con las personas que creen, ¿no? O estás sembrando la semilla también, pues aunque te digan que estás loco. Entonces, eso por experiencia puedo decir, ¿no? A la gente les digo, ¿no? Oye, Dios es el médico de los médicos, así que el Señor tiene el poder de curarte, ¿no? Pero tú, entonces, y así, se les hablaba y tantas cosas en el hospital y entonces la gente, pues, que está muriendo, resucita, pues, ¿no? Y es así, porque el que cree, ¿no? Y así en la cárcel también, Dios es el juez de los jueces y así, si tú te arrepientes, pues el Señor te va a sacar, no creo, dice, terrorista incluso, y yo veía, ¿no? Que decían, ¿cree en el Señor? No, pero ¿existe Dios? Claro que existe, y veía que están saliendo, ya, y dan gracias a Dios. O sea, y así, hermanos, ¿no? Cuando tú tienes esa experiencia, ¿no? Que no solamente lo has visto, no solamente lo has palpado, sino que tienes es una vivencia, ¿no? De que realmente experimentas, pues, ¿no? Que el Señor está y crees en lo que... Entonces, pues, hermanos, testificas. Ahora, como dice nuestro hermano, en estos últimos tiempos, entonces, si nosotros entendemos que lo último que hay que testificar, estos 3 mensajes, los últimos mensajes, ¿no? Sobre todo recalca nuestro hermano el del tercer ángel, pues no, cuando tú entiendes y comprendes y ves la importancia y lo testificas, pues hermanos, ¿no? Porque es importante para estos tiempos, ¿no? No sé si ahí vemos un principio muy importante, hermanos, y es el Espíritu Santo, pues el que hace de que entendamos, experimentemos y también hace de que podamos no olvidarnos de nuestra timidez, de todo ello. Te olvidas, pues hermano, ¿no? Y el Señor te utiliza, nos utiliza, sí. Bueno, eso doy testimonio, ¿no? Hermano No sé justo. si les ha pasado eso a ustedes. Sí, hermanita. Hermano. Yo creo que hay muchas formas de dar el mensaje. El mensaje es uno, temer a Dios y darle gloria. Eh, Creo que se puede dar de muchas formas el mensaje. Una de las maneras también es con mensajes y predicaciones fuertes, ¿cierto? Los llamados grandes que se hacen, pero otro también es, a ver, no digo que ese mensaje no sea con amor, ojo, pero digo que de repente uno hace con personas que va conociendo recién, que uno a lo mejor no puede ir al choque, ¿cierto? Porque con nosotros no fueron al choque, de repente es por el testimonio, uno va conociendo a Jesús, va aceptándolo en su vida, va obedeciendo y creo que eso también es una forma de llevar el mensaje, o sea, no es solamente decir que Jesús viene pronto, sí es cierto, debemos decirlo, pero
yo creo que hay distintas formas porque también hay distintos tipos de personas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una amiga con la que comparto la palabra. Ella es una persona muy dura, pero con ella no es llegar y ir al choque, sino que vamos conversando las cosas, ¿cierto? Tratando de racionalizar las cosas y de que las entienda. Porque si fuera el choque con ella, a lo mejor no seríamos amigas y a lo mejor no me escucharía. Entonces, creo que con las personas debemos compartir según sea la persona con la que uno está hablando. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues hay un hermano que nos contaba un Hermana, testimonio. Sí, sí, hermana, participe, a ver. hermana, buenos días. Muy También bien, hermano. debemos de testificar todo lo que hemos visto, hemos oído y, y simplemente ser veraces, ¿no? De todo lo que estamos aprendiendo, estamos viendo el cambio que Dios hace en nosotros, desde que nosotros estamos conociendo por medio de su palabra, Él nos cambia totalmente. Como dicen, el que era tímido ahora ya no es tímido. Y todo lo que uno va viviendo, ¿no? Lo va comunicando a los demás en una forma armónica, como dice la hermanita que me acaba de anteceder. Y así tendremos nuevos discípulos para que el Señor pueda vivir en sus corazones, ya por vivencia propia o por testimonio de otras personas. Gracias. Muy bien, gracias, hermano. Gracias, gracias. Sí, pues, hermanos, yo estaba queriendo contar el testimonio de un hermano que es un misionero, bueno, eh, autodidacta, diríamos, uno que él no, bueno, él se ha preparado, ¿no? Para predicar el evangelio y nos cuenta su testimonio. No sé en qué lugar ahí donde les preparan para ser misioneros, ¿no? Vio a un muchachito y un muchachito de 10 años seguramente, ¿no? O 9 años, que era terrible, dice, pues, ¿no? Los papás están así en oración, con los hermanos tal vez, pero él agarra su guitarra, la música que quiere está ahí, o sea, no les deja pues orar, o sea, se opone a todo, o sea, terrible, 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 pues un jovencito, que no puede el papá y mamá ni controlarlo. Entonces ahí en el lugar donde están preparándose para misionero había ido este muchacho con los papás y ya pues. Y él cuenta de que Dios le habría dado paciencia, ¿no? A este hermanito, de que hizo amistad con este niño y lo que les prohibían los papás y todo. Entonces él le dijo, pues vamos, ¿qué quieres aprender? Quiero saber esto, manejar esta motosierra. Vamos, yo te voy a enseñar o a manejar ¿no? Tantas cosas, ¿no? Entonces él tenía el control. Dice, no le he hablado nada de la palabra de Dios, nada, nada de la palabra. Solamente fui su amigo y así. Hermanos, que para hacer las cosas así, a veces hay cosas difíciles, por ejemplo, agarrar la motosierra, no lo podía agarrar ni manejar. Entonces vamos a orar para que Dios te empezaron a orar y tantas cosas, ¿no? Así, por las necesidades, hasta que después se tuvo que separar y él nos hacía escuchar unos audios que él hablaba y ahora está encaminado él, ¿no? En buscar a Dios, este muchachito que no quería saber nada, ¿no? Con las cosas de Dios, pero por la amistad de ese hermano, ¿no? De este joven, entonces él ahora se ha encaminado correctamente, pues al muchachito. Y a veces, hermanos, pues no, esa técnica, ¿no? Que a veces no utilizamos, ¿no? Claro. De hecho, no podemos cohibirnos tampoco, hermanos, ¿no? De testificar. Cada uno tiene su forma, su manera, hermanos. Y Dios también da la capacidad, la inteligencia para saber, ¿no? O para que una persona, pues, sea, mm, diría, eh, esté bien preparado, ¿no? Para hacer la obra de Dios. Dios es el que prepara, ¿no? Da la sabiduría, da la inteligencia también, hermanos. O sea, hay N formas. Lo que yo estoy testificando, hermanos, es pues, mi testimonio. Ahora otra persona puede haber, no sé cómo, temperamento tenga, pero en medio de todo eso, con tal que crea, no importa la forma que él utilice, pero ahí está Dios. Y utiliza esa forma, hermanos, ¿no? Que tiene. ¿No? Entonces, no es una regla, ¿no? De que tú tienes que hacer de esta manera, ¿no? No, no, uno
Dios sabe cómo hacer la obra. Entonces uno no tiene que tener preocupación también de solamente, creo, por principio uno tiene que conocer al Señor por experiencia. Y entonces en su forma de ser la persona va a testificar, hermanos, así, en tu forma como tú eres, no sé cómo, pero el Señor te va a utilizar, ¿no? Bueno, hermanos, termino leyendo aquí lo que dice la lección de escuela sabática. Dice así, hermanos. Este es el principio, hermanos, establecido por Jesús, que nos muestra cómo debemos actuar como discípulos que tienen la buena nueva para compartirla con los demás, hermanos. Entonces, un testigo, pues saben ustedes, hermanos, pues tiene que tener haber vivenciado, ver, oído, no sé, palpado, o sea, ha experimentado un testigo, ¿no? ¿No? Entonces, porque de otra manera, si uno no tiene experiencia, lo puede repetir, lo puede, ¿no? Hay gente, es así, que no ha tenido experiencia nada con Dios, pero puede contarte maravillas, así como las películas. Los actores no tienen esa experiencia, pero pueden fingir. Es como ponerse una máscara, lloran, hacen llorar, pero es una mentira, pues, ¿no? Pero pueden hacer eso. No se trata de eso. Aquí realmente es una experiencia real de conocer a Dios y entonces, sea quien sea, va a testificar de la forma que Dios vea por conveniente. Entonces, hermanos, compartir la verdad no consiste en convencer pues a los demás de lo equivocado que están, sino en compartir a Jesús tal como se describe en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. En estos últimos tiempos, pues hermanos, si comprendemos estos mensajes que son urgentes y los últimos, pues hermanos, no hay vueltas que dar, pues uno siente esa necesidad de predicarlo y lo predica también, pues hermanos, ¿no? O sea, estamos predicando ya, nosotros hemos visto este tema también ya en el anterior, no, sí pues, ¿no? Hemos estudiado en los anteriores trimestres. No obstante, hermanos, hay algunos principios en las palabras de Jesús en Hechos 1:8, lo que hemos estudiado. En primer lugar, hermanos, aquí nos dice, serán mis testigos, hermanos, serán mis testigos tanto en Jerusalén, y así continúa, ¿no? O sea que el principio en este caso sería empezar, hermanos, ¿no? Desde casa, ¿no? Empezar con uno mismo, que Dios esté con uno mismo, el Espíritu Santo, y pues uno empezar con la casa, ¿no? No podemos dejar de lado el entorno donde estamos, la casa, la familia, porque la gente de hecho nos va a mirar y nos va a decir, ¿no? Pero ¿qué de tu familia? Nos va a preguntar la gente, ¿no? ¿Cómo va tu familia y todo? Y si nuestra familia está descuidada, hermanos, entonces ahí vamos a tener un obstáculo. Entonces, para que ellos acepten el Evangelio. Ya no van a querer escuchar el Evangelio si nuestra casa no está en orden, ¿no? Entonces, pues, por eso el consejo por principio empezar por casa. Como hemos visto, pero vale la pena repetirlo, hermanos, debemos ser testigos en el lugar donde residimos físicamente. Esto puede incluir nuestro propio hogar, hermanos, la iglesia donde estamos, el vecindario, hermanos, y la comunidad. Necesitamos, hermanos, ser testigos. Testigos, dice aquí, suyos primero, ¿dónde estamos? Pues tenemos que testificar dónde estamos. En el lugar donde Él nos ha colocado inicialmente, en la casa o en el trabajo, y dar testimonio pues a la gente más cercana a nosotros, hermanos. Puede ser la familia cercana o la familia extendida, la gente de la iglesia, los compañeros de trabajo, los vecinos y la comunidad. Ahí está, no hay vueltas que dar. Donde nos movemos, hermanos, ahí es donde tenemos que testificar en primer lugar. Después ya nos podemos extender hacia otros lugares, podemos proyectarnos, pero empezar de todas maneras, ¿no? Y de hecho debería ser de una forma natural, teniendo esa experiencia con Dios y el poder del Espíritu Santo, ¿no? A veces
La gente solo está interesada en ir a un país lejano y a una cultura extraña para dar testimonio, ¿no? O sea, cuando uno no está entendiendo esto, puede conocer la teoría y puede ser maravilloso, ¿no? Y uno puede proponerse de repente, me gustaría ir a tal lugar, digamos, voy a ir a predicar al Medio Oriente, ¿no? Ahí están los musulmanes, a ellos voy a predicar, y así uno puede sentir ese deseo de repente, pues sin haber conocido al Señor, pero solamente por tener esa experiencia, ¿no? De estar ahí y conocer esos lugares, ¿no? Y eso no sería lo correcto, ¿no? Entonces, a veces la gente solo está interesada pues en ir a un país lejano y a una cultura extraña para dar testimonio, pero no testifica a la gente que la rodea ahora. Entonces, de partida deberíamos empezar, ¿no? Con el entorno donde estamos, la familia, la casa. Debemos comenzar donde estamos y avanzar desde allí según el Señor nos guíe, pues, ¿no? Eso es un principio, hermanos, que no podemos decir no. Bueno, aunque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quiero hacer mención a la vida del Señor Jesús, Él dijo, nadie es profeta en su, ¿cómo dice, hermanos? Ayúdenme, nadie es profeta eh, en Propia su, tierra, en su casa, ¿ah? en Sí, su hermano, propia tierra. en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Porque al Señor Jesús también lo rechazaban en su propio entorno, ¿no? Pero Él dio testimonio, por supuesto, con su propia vida, ¿no? Como hijo que fue de María y de José, ¿no? Él dio testimonio desde niño, ¿no? Desde niño, eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Aunque no le aceptaron, pero él se extendió por todo lugar después, ¿no? A, a Hermano justo, continuación, disculpe, hay un sí, sí, hermano, mensaje ahí en el chat. sí, en el chat a ver si hay una pregunta. A ver, hermanito. Alzad el estandarte, dice nuestro hermano Enoch, alzad lo más alto, proclamad el mensaje del tercer ángel de manera que sea oído por el mundo entero. Debe poder verse que aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:2. Que nuestras publicaciones den el mensaje como un testimonio al mundo entero, ¿no? Ahí está, pues, en Espíritu de Profecía, ¿no es cierto? Joyas de los testimonios, ahí está haciendo mención la referencia también. Muy bien, así es, pues, hermanos, sí, tiene mucha razón nuestro hermano en estos últimos días, ya el Señor viene, hermanos. Entonces, y ya no nos podemos quedar en lo poquito que conocemos, hermanos. Entonces, hay un mensaje urgente que dar porque el conflicto cada vez está más cruento y uno tiene que entender por qué y tantas cosas, hermanos. Respuestas a todas las preguntas que se pueden hacer. Y en el tiempo en que estamos viviendo, hermanos, son tiempos últimos, hermanos. Entonces uno tiene que entender, ¿no? Y ubicarse bien y también saber, ¿no? Responder a toda pregunta que se viene, ¿no? En estos últimos días, hermanos. Y al ataque del enemigo también, ¿no? Que habrá, uno tiene que predicar. Y como nuestro hermano está saltando, y la Biblia lo resalta, hermanos, entonces aquí está la paciencia, pues, de los santos, dice, en este último tiempo, los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús, hermanos, ¿no? Entonces, esto es importantísimo y hay que conocer estos mensajes, hermanos, que estamos entrando en el conflicto. Estamos entrando, ¿no? A esto de la marca de la bestia y la señal de Dios, ¿no? Como dice el mensaje último, temed a Dios, ahora tenemos que respetar a Dios, dice, teman a Dios, respeten a Dios, ¿no? Los principios de Dios, ¿no? Que los respetemos, ¿no? Que vivamos de acuerdo a los principios de Dios. Teman a Dios, denle gloria, ¿no? O sea, siendo humildes y mansos como Jesucristo, ¿no? Obedientes a sus mandamientos hasta la muerte. Entonces, ¿qué más dice, hermanos? Adorad. ¿A quién vamos a adorar, hermanos? Aquel que hizo los cielos, la tierra, o sea, en los términos de el cuarto mandamiento de la ley de Dios. O sea, el adorar es reconocer a Dios como creador que creó en 6 días este mundo y el séptimo día lo
o lo santificó, lo bendijo, en ese día él reposó. Bien, hermanos. Entonces, esto es importante porque la última batalla va a ser referido a tomar una decisión a quién adorar. A Dios como creador, y es en la práctica uno va a observar el mandamiento que dice, no, acuérdate el día sábado para santificar. Entonces es la señal de Dios. A diferencia que el enemigo va a poner otro día, pues, y ese otro día, viernes o domingo, el enemigo pone otro día, pues, ¿no? Y entonces y uno va a tener que tomar la decisión, ¿no? ¿A quién adorar? Una vez más, Jesús afirma la realidad de dar testimonio, implica, pues, hermanos, cruzar fronteras culturales, partiendo de donde estamos, podemos ser llamados a desplazarnos a otras zonas para llegar a diferentes grupos sociales, grupos étnicos y religiosos, ¿no? Si pertenezco a un determinado grupo étnico o lingüístico, quizá me resulte mucho más fácil dar testimonio ante ellos, pues, ¿no? Porque las barreras culturales que hay que cruzar son, pues, mínimas, claro. Si yo voy a predicar a mis paisanos, entonces, pues, no tengo mucha dificultad, ¿no? Porque es el mismo lenguaje con el cual nos podemos entender, ¿no? Y nos conocemos, ¿no? Conocemos qué cultura es, qué tradiciones hay y así, ¿no? En algunas zonas del mundo únicamente un clan o tribu está representado en la composición de la iglesia, dice, ¿no? Sin embargo, la gran comisión de Jesús nos dice que como testigos suyos, es crucial salir de nuestra zona de confort y aplicar nuestros recursos a esos grupos de personas, hermano. Ellos también necesitan el mensaje de Jesús. Bueno, entiendo, hermanos, de que si vamos a otros lugares, salimos de donde estamos, vamos a ver que la gente que está en otros lugares tienen otras costumbres y su forma de vestir mismo es de otra forma, no es como nosotros, ¿no? Y así. Y entonces uno, en medio de todo eso, hermanos, pues uno tiene que predicar el evangelio, ¿no? Dar testimonio, ¿no? Bueno, ellos también necesitan pues del mensaje de Jesús. El desafío final, hermanos, es desafío, identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos por alcanzarlos. De repente en nuestra comunidad hay personas a las cuales no se está alcanzando el evangelio, pues hay que hacer planes, pues hermanos, ¿no? Hay que identificar y a ver, ¿no? ¿Dónde no está llegando en nuestro entorno la palabra de Dios? Y entonces hay que extenderse allí, hermanos, pues para llevar el evangelio, ¿no? Y el desafío avanzado, hermanos, es comience a orar por una oportunidad. Oremos pues para que Dios nos dé esa oportunidad de extendernos, hermanos, de la casa hacia otros lugares también en el futuro cercano, ¿no? Para comprometerte con la misión, con personas con necesidades especiales, ¿no? Pueden haber personas con necesidades especiales, pero para eso hay que prepararse, ¿no? También para llevar el evangelio en su propio lenguaje, en lo que nos pueda entender, ¿no es cierto, hermanos? Bueno, que Dios los bendiga grandemente, hermanos, pues esa es la lección de escuela sabática para este día, hermanos. Si alguien quiere hacer una última pregunta, un último comentario, hermanos, antes de orar, bienvenido por su participación. Bueno, justo. Sí, hermano Marcelino. Por favor, hermano Marcelino. Yo me A ver. ya aumentando algo, nos está aclarándonos bastante. Dice, nos estamos acercando al final de la historia de esta tierra. Pronto nos encontraremos delante del gran trono blanco. Pronto habrán pasado vuestras oportunidades para trabajar. Por lo tanto, trabajad mientras se dice hoy. Cada verdadero creyente con la ayuda de Dios puede ser donde está el trabajo que debe realizarse. Cuando el ser humano colabora con la voluntad de Dios, se hace omnipotente y el obrero puede crear oportunidades. Vigilad las almas con quienes estáis en contacto, buscad oportunidades para hablarles una palabra oportuna.
no esperéis ser presentados o hasta que os familiaricéis con ellos, antes de procurar salvar a las almas que perecen a vuestro alrededor. Si estáis dispuestos a trabajar con sinceridad, se abrirán caminos delante de vosotros para el cumplimiento de esta obra. Apoyaos en el brazo divino en busca de sabiduría, fortaleza y habilidad para hacer la obra que Dios os ha dado. ¿Se levantarán ahora vuestras iglesias y despertarán ante la situación? Los representantes de Cristo han de llevar una carga por las almas. Cada nación y tribu y lengua y pueblo ha de escuchar el último mensaje de misericordia al mundo. Cuando los miembros de nuestra iglesia logren una mejor comprensión de la verdad bíblica, se levantarán de su soporífero sueño, o sea, cómodo sueño, ¿no? Y estarán listos para dedicar su dinero a la causa de Dios y para entregarse en ferviente labor bajo la conducción del Espíritu Santo. El pueblo de Dios es su instrumento señalado para proclamar la verdad en todas partes del mundo. Hermanos, es hora de despertarnos de nuestro letargo y hacer la obra que Dios nos ha mandado. No hay más tiempo que perder. Un locutor de la Voz de la Esperanza estaba predicando acá en Chile y se le ocurrió decir lo siguiente: las personas que están escuchando estos mensajes pueden enviarme algunos pedidos, yo les mandaré La Fe de Jesús, estudios bíblicos gratuitamente. Además, le vamos a regalarle una Biblia a cada estudio. Alguien que estaba estudiando con un grupo de personas mandó 30 nombres de su grupo y llegó la carta. La Voz de la Esperanza mandó una caja de 30 Biblias y 30 La Fe de Jesús al sur, a un pueblo pequeño allí. Aquella persona lo distribuyó a todas las personas y empezaron a estudiar la Biblia. Y La Fe de Jesús terminaron en 3 meses. Luego La Voz de la Esperanza recibió una carta, dice: por favor vengan aquí, tienen que bautizarnos, somos 30. Fue el pastor a bautizarlos y había otro trabajo, había que cambiar el nombre, pertenecían a una iglesia dominical, no sé qué nombre, le pusieron ahora Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así es la obra de Dios, hay que hacerlo, hay que actuar y Dios hace la otra parte que nosotros no podemos. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Pues sí, pues hermanos, yo he escuchado también testimonios, ¿no? De que ya nuestros hermanos evangélicos ya entienden, están entendiendo, Hermano, hermanos, no se le acerca está escuchando de muy la observancia. claro. Se puede Ah, ya, aproximar el micro. ya, hermanitos, ya, ahí está. Decía que hay testimonios, hermanos, de que nuestros hermanos evangélicos también ahora ya entienden, ya están entendiendo, hermanos, acerca de los mandamientos de Dios y ellos lo están predicando con más fervor que un adventista, ¿no? Y así, están entendiendo todos los principios, ¿no? Que están. Entonces, Dios está tocando corazones porque es el Espíritu Santo el que está dirigiendo la obra. Y Dios conoce los corazones, ¿no? De sus hijos que pueden estar en cualquier grupo religioso y ahí mismo lo están predicando, hermanos, como contó el testimonio nuestro hermano Marcelino. Muy bien, voy a pedir si está todavía con nosotros nuestro hermano Enoch, que nos pueda despedir con la oración. Hermano Enoch, si es que estás con nosotros o ya te fuiste al trabajo tal vez. Vamos a orar. Amoroso buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das todavía el tiempo adecuado. Nos permite, Señor, tener esta oportunidad para poder consagrar nuestra vida a ti. Sabemos, Señor, cuál es la misión en la que nos has encomendado y sabemos que la obra, Señor, es ardua, es grande, pero también la recompensa es grande y con amor, Señor, un grupo de tus hijos en la mañana
Viene a, Señor, estudiar, aprender, a consagrar sus vidas a ti. Y pedimos, Señor, por favor, una porción de tu Espíritu Santo para que nos puedas dar, Señor, también la apertura de mente, de conocimiento, Señor, de lo alto, y poder mostrar, Señor, tus mensajes que son palabras de vida eterna. Acompáñanos, Señor, una bendición especial por las familias a las que representamos, por las necesidades, por todas las cosas, Señor, que a lo mejor nos hacen falta. Pueda, Señor, proveer de lo alto. Bendice, Señor, a tu pueblo en todo el mundo, y te lo pedimos todo esto sin merecerlo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén, Hasta amén, mañana. hermanos. Hasta mañana.